Aunque es simple y elegante, esta revolucionaria máquina llamada rueda ha cambiado literalmente a la humanidad. No solo en la manera en que enfrentamos los retos de nuestras vidas, sino en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Una gran responsabilidad para una herramienta tan omnipresente que vemos cientos de ellas en un día sin siquiera darnos cuenta, tan simple que hacemos un gran esfuerzo para definirla adecuadamente. I think a wheel is any circular object, regardless of its width, that rolls, and that means it might have an axle to transmit its power to someplace else or to direct its power at a certain point. Algunos dicen que un eje no es un componente necesario de una rueda. You can imagine wheels in which the mechanical wheel is not linked to that central axis. For example, in a ball bearing. A ball bearing goes around, it makes a circular motion. It fulfills our definition of a wheel, but it doesn't have an axle. La rueda con eje es una de las 6 máquinas básicas hechas por el hombre que constituyen la base de todos los dispositivos que nos proporcionan una ventaja mecánica sobre el medio ambiente. Las otras 5 son la palanca, el plano inclinado, la polea, la cuña y el tornillo. You know, it's interesting how some of these machines, it becomes a vague distinction between them. One of my favorite is a pizza cutter. You've got a wheel, the edge is a wedge, and the handle's a lever. So you're using a lever, a wedge, and a wheel to cut your pizza. La ventaja mecánica es importante porque le permite a una persona con una fuerza limitada lograr realizar una tarea que de otra manera sería imposible. Considere esta máquina llamada polea. Less force is required to achieve a given effect. Now you have to apply the force over a much longer distance, and that's the key. With a pulley, instead of just lifting up a 500-pound block, 10 feet say, you might have to pull 100 feet of rope, but you don't have to apply as much force, and so eventually you get the job done. That's mechanical advantage. Algunos han especulado que las primeras ruedas eran troncos utilizados para transportar cargas pesadas. I think it might be useful to make clear how little we know about that and to what extent we've made up stories. They're pretty much made up stories. The archaeological evidence for the very first wheel is pretty slim. Sin embargo, alguien en alguna parte inventó una rueda. Al hacerlo, obtuvo una ventaja mecánica, ya que la rueda reduce la fricción. A diferencia de una superficie plana y ancha como una plancha de madera o una punta angosta y afilada, la rueda tiene una superficie suave, angosta y continua. Reduce la fricción porque hace contacto sobre un plano pequeño, angosto e infinito. Además, la rueda puede almacenar energía. Now, that's a very practical consequence of the invention, but there's a much more profound consequence. There's a cognitive consequence. He is now reconsidering the very idea of limitation, because he now has concrete evidence that what he once took to be unquestionably impossible is now not only possible, but practically achieved. En el mundo antiguo, hace miles de años, 3 importantes logros de la rueda cambiaron de manera dramática y profunda la historia de la civilización. Primero, la piedra de moler, la cual molía grandes cantidades de granos más eficientemente que un individuo con un mortero. And both millstones have a groove pattern cut into their faces. The stone above it, not quite touching it, just a little bit above it, rotates. The grain falls in the hole in the middle of the top stone. The grain works its way out along those grooves, and as the top stone rotates, the grooves cross like scissors and shear apart the grain. Comunidades enteras podían formarse alrededor de una enorme piedra de moler propulsada por ganado en lugar de humanos. Las piedras de moler eran talladas de rocas grandes que luego eran cinceladas hasta convertirlas en discos planos y surcados. Ahora el grano podía ser procesado en cantidades tan grandes que el problema ahora era almacenarlo. Pero la rueda también resolvió este problema.
Los tornos de alfarero utilizados para hacer vasijas de arcilla fueron creados inicialmente durante la Edad del Bronce y luego fueron refinados por los egipcios hace unos 5000 años. Los alfareros podían dar forma a vasijas de paredes delgadas con gran capacidad de almacenamiento en menos tiempo de lo que tomaba hacer una vasija sin la rueda. Los tornos de alfarero siguen siendo utilizados en la actualidad. With a kick wheel, you have the wheel head, which is where the potter puts the clay. Below that, there's a shaft, which is connected to a flywheel at the very base. And the flywheel has quite a bit of weight to it, so that the momentum will keep the wheel turning as the potter's kicking and working and alternating. Un volante es una rueda con peso añadido, usualmente colocado en su circunferencia para almacenar energía cinética o la energía del movimiento. Basically what it means is the faster a mass is moving, the more energy it has. And you know, if you've got a wheel that's spinning right towards the center, things aren't moving very fast. But towards the outside, for the same amount of rotation, you're moving really fast. So if you put your mass on the outside of the flywheel, it's moving faster, it carries more kinetic energy, and therefore it's storing more energy for future use. La invención del volante tuvo un impacto muy amplio, mucho más que el del humilde torno de alfarero, el cual se benefició con mejoras como el pedal. Además de la piedra de moler y del torno de alfarero, la tercera aplicación de la rueda, y tal vez la más significativa, fue en el transporte. Las primeras ruedas de troncos evolucionaron para convertirse en ruedas estrechas que podían ser conectadas mediante un eje. Un eje es una estructura que está conectada a la rueda pero que es independiente de ella. Con frecuencia se encuentra en el centro de rotación de la rueda o en su eje. Los carros de ruedas ayudaron a transportar bienes, por ejemplo, el exceso de granos que se almacenaba en las vasijas de barro. Los sumerios proporcionan la primera evidencia arqueológica de vehículos con ruedas. Sus carruajes alados por bueyes datan de años tan remotos como el 3000 a.C. Well, the craft of building wheels, especially in wagons and carriages, to me is very fascinating because the art of making the wheel, of course, ultimately creates a specialty called the wheelwright. Los primeros carreteros hicieron ruedas tallando aros que luego juntaron por medio de piezas cruzadas con un eje adherido al centro. A veces se instalaba un soporte de cuero para proteger el eje. The thing that's most useful to me, I think, in considering the history of the wheel, is that the wheel is only a part of a system. A wheel's no good unless you have a good road for it to go on. Con la aparición de los carros, carretas y vagones, los caminos adquirieron una importancia mayor. Se establecieron rutas de comercio y las civilizaciones pudieron expandirse mejor, pero la rueda hizo mucho más que estimular la creación de carretas y caminos. It made migration easier and at relatively slight cost. It meant that you could move without being nomadic. You could bring along with you what in Roman times was called the impedimenta. This was the spouse, the children, the relevant family possessions, etc. It meant, therefore, that you could move your culture to another place. Al poco tiempo, los dispositivos con ruedas para el transporte estaban disponibles para los granjeros que labraban la tierra, los comerciantes que transportaban bienes y para los ejércitos que transportaban soldados. La ruta romana finalmente se estableció de 4,5 metros de ancho para el paso de 2 carretas pesadas o 2 columnas de tropas lado a lado. Once you've got that basic idea of a wheel, then people are very quickly going to figure out all the fascinating applications, whether two-wheeled carts pulled by other human beings or animals or wheelbarrows or chariots or whatever. The wheel changed our sense of location, our sense of rootedness. It must have had a chilling effect once these implications dawned on us. To some extent, it still has a chilling effect. It does give rise to the question, well, if I am not meant to be here, now, and abidingly, is there any sense associated with my being meant to be? Or is everything in flux? The wheel really is the device that says no one is ever occupying precisely the same position twice once this thing starts rolling.
Al regreso, las ruedas ruedan a través de los océanos como componentes vitales de los barcos, y el comercio a grandes distancias hizo que la importancia de horarios precisos se convirtiera en un nuevo reto que la promesa de las ruedas resolvería. Durante finales de la Edad Media, mientras el comercio aumentaba gracias en parte a la aplicación de la rueda, los mercaderes veían más allá de los mares nuevos mercados para vender y comprar bienes. Se construyeron grandes navíos que utilizaban ruedas para maniobrar el timón y dirigir el barco. As the boat gets bigger, tiller doesn't give you enough advantage, mechanical advantage on the rudder, so you may hook up some gears and shafts or belts and pulleys and ropes, but anyway, you'll have a wheel because it's just so convenient to be able to stand in one spot and control the boat. Ruedas cilíndricas llamadas cabrestantes se usaban para recoger o soltar las cuerdas, para controlar las velas y el ancla. La utilización de ruedas específicas con frecuencia implicaba retos específicos. Pero el concepto de la rueda parecía ser infinitamente reciclable. Perhaps the evolution, the changes, the inventions associated with the wheel somehow reflect something very fundamental about us as humans, about how our brains work, about how society evolves over time, and the factors, the influences, the technologies that change who we are and what we do. Sin embargo, no todas las culturas habían hecho uso de la rueda. A pesar de su suficiencia tecnológica, el Medio Oriente eventualmente abandonó el uso de la rueda para el transporte porque el camello les resultaba más conveniente, así que la rueda no es la única solución para todos los problemas. Today we think the wheel's real important, and it's important to remember that that's not always been true. The whole notion that the wheel and fire are the two most important inventions is a pretty recent idea. Aunque con frecuencia la rueda no es la única solución, suele ser un sistema tangible para retos aparentemente intangibles, tales como la regulación del tiempo. You think of the sun as a form of timekeeping in itself, rising in the morning and setting in the evening instantly gives a human being a sense of rhythm and form to time. And so using the sun was an early means of timekeeping by using a sundial. Pero los relojes de sol no son instrumentos de precisión. Conforme el comercio y los viajes aumentaron, la necesidad de horarios precisos y confiables creció igualmente. Los primeros relojes no tenían la precisión necesaria. Lo que se necesitaba y que fue creado alrededor del siglo XIII fue el reloj de cuerda moderno. Most people, when they think about a clock, immediately they look at the face of the clock with the hands and all the rest of it. That's almost, from my point of view, the wrong end of the clock. If it's a pendulum clock that we're talking about, the pendulum, in fact, is the timekeeper. Pesos fijados a una distancia fija oscilan o se balancean con la misma frecuencia, sin importar lo pesado del peso o lo amplio del balanceo. Una vez que el péndulo se está balanceando con una frecuencia fija, digamos 60 veces por minuto, el reloj mantiene la hora. Un dispositivo llamado escape hace bajar un peso en medidas discretas utilizando ruedas especialmente diseñadas llamadas engranajes. Los engranajes ayudan a que el péndulo se balancee y cuentan cada balanceo a través de la aplicación de dientes tallados en el engranaje que encajan en los dientes de otro engranaje. Gears are really nothing more than a set of wheels in some predetermined ratio, and you put the gear teeth on to be sure that doesn't slip, but they're wheels nonetheless. Estos dientes convierten las ruedas en una serie de palancas que se extienden desde el eje. Observadores del siglo XIX llegaron a referirse a la rueda como la palanca perpetua. In fact, Galileo, in analyzing the simple machines in the 1500s, broke down as all of the simple machines into a combination or a form of lever.
Mientras se refinaba la construcción de relojes, los engranajes fueron utilizados para hacer manecillas para los minutos y los segundos, con lo que aumentó enormemente la precisión de los relojes. Los engranajes fueron reducidos para que cupieran en relojes de pulsera o agrandados para operar los relojes de los campanarios de las iglesias. Incluso fueron utilizados para disparar alarmas usando un mazo conectado al sistema de engranajes o tren de engranajes que golpeaba una campana. El principio para medir el tiempo con precisión fue aplicado a gran escala para ayudar en la navegación. La Tierra fue demarcada con una serie de líneas. Cada línea medía la distancia a la que la luz del Sol viajaba a través de la superficie de la Tierra en incrementos de 4 minutos o longitud. Con un reloj preciso y una simple ecuación, ahora un marino podía determinar su posición en cualquier lugar del planeta. La longitud solo funciona si la Tierra rota como una rueda. Now, what would be a more perfect wheel? Well, one more perfect wheel is the wheel-like nature of the heavens themselves, where we see the axle, essentially a gravitational field, and where we see a wheel, now a planet, thus connected to other planets going around in a certain quasi-wheel-like fashion. And in fact, when astronomers wanted to make tiny models of the solar system, they used a series of wheels in a device called an orrery, in which the planets were on wheels that moved around a central sphere, which represented the sun. There's this wonderful progression from the physical reality of a wheel to the metaphor of a wheel in space as planets orbit the sun or as the moon orbits the earth. Mientras la rueda proporcionaba el transporte a mundos distintos, se transportaba a sí misma a diferentes aplicaciones. La tecnología incorporó la rueda en la imprenta, facilitando así la comunicación en masa al presionar una plancha de tinta sobre un papel colocado sobre un rodillo. Las ruedas fueron usadas para darle a la imprenta una presión constante y para acelerar el proceso de impresión. Aunque la rueda no era esencial para la producción de libros, hizo que el proceso fuera más eficiente. What the book does is it puts thought in a form that allows it to be moved on wheels. It allows one to speak to the world as if the world were a person. And it thus contains within it the possibility of revolutionizing the world without a drop of blood being shed. Not to say that much blood will not be shed, and in fact much blood will be shed because of ideas that are presented in books. But it does mean that you now are capable of persuading without coercing. And in numbers. De lo esotérico a lo terrenal, los usos agrarios de la rueda eventualmente incluyeron los primeros molinos, los cuales aparecieron en Europa alrededor del siglo XII. Los molinos capturaban el viento con grandes aspas, con frecuencia cubiertas de tela conectadas a un cubo. El cubo estaba conectado a un eje que a su vez se conectaba con una serie de engranajes. El molino podía girar sobre un pivote de rodillos para ajustarse a los cambios en la dirección del viento. Los molinos varían desde los tradicionales molinos holandeses, los familiares molinos de pradera de las planicies estadounidenses, hasta las gigantescas turbinas que generan electricidad en las granjas de viento. Utilizando trenes de engranajes, los molinos bombeaban agua de los pozos, drenaban tierras pantanosas e incluso molían trigo, como este molino de 300 años de antigüedad de Cape Cod, el más viejo de Estados Unidos, una vez lo hiciera para los peregrinos. Sin embargo, lo interesante de los molinos es que controlan energía que se produce de manera natural en lugar de valerse de energía animal o humana. One of the amazing things about wheels is the ability to take energy sources from around us, just the environment, and convert them to useful mechanical energy using a wheel. Al regreso, el concepto del control del poder natural encendería la revolución industrial y crearía aún más maneras de utilizar la rueda. Los molinos de Europa y más tarde los de Estados Unidos cambiaron el ambiente natural para convertirlo en un recurso que sería explotado por la rueda. La naturaleza se convirtió en otra herramienta para el progreso humano, pero el concepto de controlar el viento y el agua en realidad data del siglo II a.C.
earliest uses that we know of are water lifting for irrigation and grinding grain, grinding wheat to flour. Los molinos de agua controlan el poder del agua de maneras distintas. One is an impact water wheel, commonly called an undershot water wheel, where the water strikes a flat paddle and the impact causes the wheel to rotate. A second type of water wheel is called an overshot or a weight-driven water wheel, where the water comes over the top of the wheel, descends into a bucket, and the weight of the water in the buckets on one side of the wheel causes it to turn. A comienzos del siglo XII, Inglaterra tenía más de 5.000 molinos. Cada uno era una planta de poder comunitaria para una cantidad de tareas que iban mucho más allá de sacar agua o moler granos. European technicians and concurrently Chinese technicians diversify the use of water power to where by 1500 they know how to use water power for pounding metals, to shape metals, for pounding ore prior to reduction, for grinding a whole host of things other than wheat. Los ríos abundantes en el noreste de Estados Unidos proporcionaban una fuente accesible de poder durante los primeros días de la nación. There are a whole lot of rivers and streams that drop a fairly great distance, and the Industrial Revolution in America really takes off based on water power, particularly in the countryside. Aldeas y pueblos cavaron canales y construyeron molinos para cortar madera, hilar lana y moler granos. On top of the millstones you have a hopper, big wooden funnel that holds whole dried grain, be it wheat, rye, corn, barley. And below that there's a shoe, a little wooden trough that directs the grain from the hopper into a pair of millstones. There's a vertical wooden shaft called a damsel that rotates with the millstone and shakes the shoe. Este proceso es posible porque la rueda de agua está conectada por medio de un elaborado sistema de engranajes y volantes a la piedra del molino o a lo que fuera que estuviera asignado el molino. It represents a sort of quantum leap in the amount of energy that humans were able to extract. A human being can produce about 1/10 of a horsepower continuously over a 6 or 8 hour day. That means even a small 2 horsepower water wheel is producing 20 times as much energy as a human being, and it doesn't get tired. Los molinos de agua hacen maravillas de los recursos disponibles, ya que con simplemente invertir el concepto del molino de agua se obtiene algo completamente distinto. One of the neat things about wheels is the way you can turn this energy conversion around. We have water wheels that produce energy of all sorts, whether it's electrical energy or energy for a grist mill. But put it on a paddle boat, connect it to a steam engine, and you've got a paddle steamer. So it works both ways. La rueda de paletas de un barco de vapor puede ser considerada como una serie de remos pegados a una rueda. Los botes de paletas de Robert Fulton comenzaron a surcar el Mississippi a comienzos del siglo XIX, pero el verdadero corazón de un barco de vapor es el motor de vapor que genera la energía para mover las paletas. Nuevamente el concepto de la rueda se manifiesta en un mecanismo adecuadamente bautizado como engranaje del Sol y el planeta. El planeta es un pequeño engranaje que orbita alrededor del Sol, o un engranaje conectado por medio de un eje a la rueda de impulso. Mientras el vapor es forzado dentro de una cámara de pistones, este se expande y mueve una palanca conectada a la rueda planeta, la cual a su vez está conectada a un rayo proveniente del Sol. Luego el Sol mueve la rueda de impulso. El principio de los engranajes del Sol y el planeta está bien ilustrado en otro dispositivo de transporte que revolucionó el mundo, la locomotora de vapor. At certain times in American mechanical history, rotary devices seem to be the way to solve all problems. So for a while, in the 1840s in particular, you have all these very, very clever rotary steam engines. Los trenes borraron fronteras en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Todo el país estaba marcado por líneas ferroviarias. There were companies that
manufactured car wheels, usually the axle and the two wheels to go into railway cars, but locomotive wheels would be built right along with the rest of the locomotive as heavy castings and then turned on a heavy lathe. And usually the wheel itself would be cast steel, and then there'd be a forged steel tire, and the tire would be expanded with a little heat and then put in place and then allowed to cool and shrink down tight. Con el advenimiento de los trenes, el trigo podía ser cultivado en Kansas, enviado a Chicago y ser molido, luego empacado y distribuido a Nueva York o California, o ser movilizado por vía ferroviaria. Mientras las vías ferroviarias regulaban la nación, ayudaban a aceitar la revolución industrial al proporcionar mercados para bienes producidos de manera más eficiente gracias a la rueda. The part of the wheel in the Industrial Revolution is central, not only as it influenced factory production, but in fact as it made possible the steam locomotive and a veritable empire that will depend on the movement of troops, the movement of people, the crossing of entire continents in periods of time heretofore unimaginable. The Industrial Revolution, in fact, rolls inexorably on wheels. Al regreso, para comienzos del siglo XX, este inexorable correr generaría aún más inventos basados en la rueda. Al controlar los poderes naturales, la rueda nos libera de tareas que de otro modo serían agotadoras o imposibles. Pero la idea de la rueda como liberadora dio un giro irónico en lugares como Lowell, Massachusetts, durante mediados del siglo XIX, con sus molinos textiles llenos de máquinas operadas por jóvenes granjeras. Durante siglos se habían utilizado sencillos tornos de hilar para transformar el algodón, la lana y el lino en hebras. Pero las innovaciones basadas en la rueda a principios del siglo XIX incrementaron la producción. The vertical spinners or jennies came in. Again, it was an effort to get more production with one worker. And so there are 10 spindles, all run by one wheel. Llegó un momento en que una sola máquina hacía girar 200 usos de lana a la vez. Las comunidades planificadas como la de Lowell fueron formadas para producir textiles a lo largo de los ríos como el Concord y el Merrimack, los cuales generaban unos 10,000 caballos de fuerza para los molinos de agua de Lowell. It was an interesting social experiment to bring in the farm girls, and they thought they were being liberated from the hard work of the farms, only to discover that life in the mills could be long hours, and that the hours were ruled not by the sun but by the mill bell. What the Industrial Revolution did for women was it rendered them to some extent independent of marriage. It made self-support possible, but by creating an entirely unliberated world of incessant labor, of discomfort, and the conversion of oneself into a kind of instrument or tool. En una pieza más, si se quiere. The success of our machinery has convinced us, almost to a person, that there is no problem so great that some machine can't solve it, and to that extent we do tend to look for mechanical solutions to problems that are not mechanical. Pero las inexorables ruedas giratorias de la revolución industrial produjeron un inagotable suministro de productos, incluyendo más ruedas. A pesar de que constantemente reinventamos a la rueda, el concepto de la rueda realmente no ha evolucionado, un testimonio de su simple pureza. Pero en la práctica las ruedas sí evolucionan, son mejoradas mediante la tecnología y los materiales. El tronco evolucionó para convertirse en la rueda tallada, la cual a su vez se convirtió en el aro con eje y rayos más liviano y eficiente. La llanta pasó de ser una envoltura de metal a algo completamente transformable con el advenimiento del automóvil. Because of speed and heaviness of a car, you've got to look differently at a vehicle that's going, say, 5-10 miles an hour drawn by a horse on the rugged roads of the 19th century.
you've got a car that's capable of 20 miles an hour, you've increased the stress on the wheels about 4 times, and your old wagon wheels begin to fall apart. El automóvil fue otra colección de engranajes. El cigüeñal y el volante, el cojinete de bolas y la transmisión, todos engranados en una línea de ensamblaje, nuevamente una variación de la rueda. Pero de todas las ruedas conectadas al automóvil, la más importante debe ser la rueda neumática. Los neumáticos originalmente eran simplemente cubiertos de tela o cuero sobre una rueda de madera o metal para darle amortiguación. Con el tiempo llegó a utilizarse la goma dura. Finalmente, las ruedas neumáticas, las cuales atrapaban un colchón de aire dentro de la llanta, fueron empleadas inicialmente en las bicicletas. Pero para principios del siglo XX podían hallarse en automóviles y camiones. Air is the most efficient thing that'll carry the load and give you cushioning, and you need certain footprint characteristics, force and moment characteristics for the tire, and the deflection of the tire will provide that and gives you very even distribution of load across the footprint with just air in the cavity. Antes de que se pudiera soplar aire dentro de una llanta de goma, la goma debía ser endurecida. Debía hacerse impermeable a los cambios climatológicos. En 1839, el inventor Charles Goodyear estaba en busca de un aditivo que evitara que la goma se volviera quebradiza en el frío y pegajosa en el calor. Se topó con la vulcanización, un proceso de curación que básicamente cocina la goma hasta que se estabiliza y mantiene su forma. So he had a lot of different chemicals that he was experimenting with, and he accidentally spilled some of the sulfur on the stove, and sulfur will melt, and under those conditions, and he had some rubber laying on the stove, and it ran together, and it vulcanized, lo and behold. Para los años 50, la goma sintética había reemplazado a la goma natural. Compañías como Goodyear realmente estaban reinventando la rueda. Again, the ideal wheel, the round thing that's frictionless, that's not something that gets better. But the practical wheel, the wheel that gives better mileage or brakes better or is lighter, that's the point where you can spend a lot of money and over the years get a lot of improvement in efficiency. En la actualidad, la fabricación de neumáticos es una tarea compleja y altamente especializada. There are up to 15 different components in today's steel-belted radial tire. You have the beads, the plies, there's wedges, apexes, liner, sidewall, tread compound, sidewall compound, overlays. There is some ongoing innovation work with tires with computer chips in them that will read the road, that will help control the vehicle. They will be an integral part of the vehicle control system, and they'll be reading it from inside the tire, which is a great advantage since it's closer to the road. Goodyear fabrica neumáticos para toda clase de vehículos, incluyendo el de equipos para el movimiento de tierra, vehículos de granja y aviones. Los neumáticos de los aviones soportan una presión particular durante los despegues y aterrizajes por el calor causado por la fricción que se genera por el peso de la carga y por las altas velocidades necesarias para lograr la elevación. Juegan un papel indispensable en la industria aeronáutica que va más allá de los neumáticos. Las hélices que por primera vez elevaron a los hermanos Wright del suelo utilizaron el principio del molino, solo que a la inversa. Un eje desde el centro de la hélice se conecta a través de un complejo sistema de engranajes a un motor que proporciona la potencia para que gire. En lugar de controlar el viento, una hélice lo genera y levanta el aeroplano del suelo. Al cambiar la hélice de vertical a horizontal, la rueda eleva las aspas rotatorias del helicóptero y eleva nuestra existencia terrestre para hacernos libres gracias a la rueda. I think there's a continuum here of mobility, if you will. And along with that mobility, I think, comes a lot of the basic freedoms that we, again, sometimes take for granted. The right of free assembly depends on free transportation, free mobility, at least certainly transportation free of any political hindrance.
Al regreso, el impacto de la rueda se extiende más allá de los beneficios inmediatos que cosechamos, pero existen otras aplicaciones para la rueda que aún no hayamos concebido, otros materiales para forjarla, otras maneras de experimentarlas. Si la hélice de un aeroplano es una variación del molino, entonces el motor de un jet es una variación de la turbina, la cual originalmente era un tipo de molino de agua. Water turbines are essentially water wheels with curved surfaces. They produce power by water flowing smoothly over a curved surface because the water acts over their entire surface simultaneously instead of on only one paddle or one bucket at a time. They produce much more power in a much more compact form. La presa Hoover hace uso de 17 turbinas de más de 4 metros de ancho para generar 2.991.000 caballos de fuerza, los cuales luego son transformados en electricidad. Moving magnets create electricity. So in every turbine, you have coils of wire and you have magnets. And as you turn those coils of wire in the vicinity of a magnetic field, that's what produces the electricity that we use in our homes. Now you can generate that circular motion with a water-driven turbine, a water wheel. You can generate it with steam in a coal-burning power plant or a nuclear power plant. You can generate it with wind. Los motores de los jets reemplazan el agua por aire dentro de la turbina, y en lugar de electricidad, las turbinas de los jets generan empuje mientras el aire es expulsado fuera del motor y elevan el avión. Desde el movimiento circular de una turbina hasta el girar de un disco duro de una computadora activada, hacemos girar nuestras ruedas en todas partes. El CD-ROM es similar al disco compacto, que nos recuerda la era de los discos de vinilo y los tocadiscos, una variación de la antigua caja de música. En el futuro tal vez necesitemos de un microscopio para ver nuestras ruedas. One of the great frontiers of the wheels has to do with making them small. Making them microscopically small. This is nanotechnology. Right now, we can use lasers, we can use various other techniques to fabricate tiny pieces, including wheels and gears that are 1/100th the diameter of a human hair. You can make gear systems, gear trains on a surface that you need the highest power microscope just to see them. Now, these aren't machines yet. These are just demonstrating the feasibility of doing it. But imagine a society, imagine an age when we have micro machines that can build other machines. Micro machines that can do surgery on our bodies. Micro machines that can fabricate microelectronics. Make your computers smaller, make them more powerful. Las ruedas invadieron nuestras vidas con su innegable practicidad y utilidad. Tal vez también nos hayan hecho prácticos a nosotros. Pero hay otra rueda que es importante para nosotros, una rueda hecha exclusivamente para entretener. To talk about Ferris wheels and balls and things like that is pointless, mere games, sort of life's trifles. I think we grossly underestimate the power and force, the imaginative potential, the discipline of the mind wrought by such trivia as Ferris wheels. Luego de conquistar tanto de la vida diaria con la rueda, es reconfortante reconocer la importancia de los juegos y de la rueda en los juegos. Las norias, a pesar de su frivolidad, son en realidad complejos mecanismos que requieren de ingeniería de precisión. La noria más grande del mundo es la Rueda del Milenio en Londres, abierta al público en febrero de 2000, con un diámetro de 135 metros. Pero la primera noria también era gigantesca. Construida para la Exposición de Columbia en Chicago en 1894 por George Washington Gale Ferris, un ingeniero estadounidense conocedor del acero. It was first rejected out of hand. It's too wild and too improbable. So nothing else was forthcoming. So at the last minute, they got a hold of Mr. Ferris and said, okay, we'll go with your idea. Ferris produjo una noria de acero de 76 metros de diámetro que se elevaba a 80 metros desde el piso hasta su punto más alto. El gigantesco eje era una sola pieza de acero forjado, el forjado más grande logrado en aquel entonces.
Dos motores de vapor impulsaban la noria que llevaba a 2.000 pasajeros en un paseo de 40 minutos que equivalía a 2 vueltas. First time you just got over your fear of sitting there hanging on to the seat, and the second time you got to look out and enjoy the ride. Un cliente entusiasta era el abuelo de Lee Sullivan, William E. Sullivan, quien convenció al operador para que le permitiera observar el mecanismo que movía la noria. When he came home, he told Grandma that that's what he wanted to do, build wheels. She said, well, don't tell anybody, they'll think you've lost your mind. El abuelo de Lee convirtió su negocio de construcción de puentes en Jacksonville, Illinois, en un negocio de construcción de norias. Más de 100 años más tarde sigue siendo el fabricante más grande del país. Ha sido un largo viaje desde la piedra de moler hasta la noria. Pero la historia de la rueda es una variación infinita de un mismo tema. And so our inventions change us. They don't just make us more powerful. They make us think differently about the same sorts of things. They make us think differently about the role of thought itself. You think about how much the wheel has driven society, how much it's increased a single human's ability to do more work, to get places that humans could never get before, to travel greater distances, to do technologies you never could do before. Just the idea of the things you could do with gear systems, things you could do with water wheels, things you could do with transportation. It's transformed society in amazing ways. It may not be the most important invention ever, but it's certainly right up there. A ball bearing goes around, it makes a circular motion. It fulfills our definition of a wheel, but it doesn't have an axle. La rueda con eje es una de las 6 máquinas básicas hechas por el hombre que constituyen la base de todos los dispositivos que nos proporcionan una ventaja mecánica sobre el medio ambiente. Las otras 5 son la palanca, el plano inclinado, la polea, la cuña y el tornillo. You know, it's interesting how some of these machines, it becomes a vague distinction between them. One of my favorites is a pizza cutter. You've got a wheel, the edge is a wedge, and the handle's a lever. So you're using a lever, a wedge, and a wheel to cut your pizza. La ventaja mecánica es importante porque le permite a una persona con una fuerza limitada lograr realizar una tarea que de otra manera sentó una rueda. Al hacerlo obtuvo una ventaja mecánica ya que la rueda reduce la fricción. A diferencia de una superficie plana y ancha como una plancha de madera o una punta angosta y afilada, la rueda tiene una superficie suave, angosta y continua. Reduce la fricción porque hace contacto sobre un plano pequeño, angosto e infinito. Además, la rueda puede almacenar energía. Now, that's a very practical consequence of the invention, but there's a much more profound consequence. There's a cognitive consequence. He is now reconsidering the very idea of limitation, because he now has concrete evidence that what he once took to be unquestionably impossible is now not only possible, but practically achieved.
En el mundo antiguo, hace miles de años, tres importantes logros de la rueda cambiaron de manera dramática y profunda la historia de la civilización. Primero, la piedra de moler, la cual molía grandes cantidades de granos más eficientemente que un individuo con un mortero. And both millstones have a groove pattern cut into their faces. The stone above it, not quite touching it, just a little bit above it, rotates. The grain falls in the hole in the middle of the top stone. The grain works its way out along those grooves, and as the top stone rotates, the grooves cross like scissors and shear apart the grain. Comunidades enteras podían formarse alrededor de una enorme piedra de moler propulsada por ganado en lugar de humanos. Aunque es simple y elegante, esta revolucionaria máquina llamada rueda ha cambiado literalmente a la humanidad. No solo en la manera en que enfrentamos los retos de nuestras vidas, sino en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Una gran responsabilidad para una herramienta tan omnipresente que vemos cientos de ellas en un día sin siquiera darnos cuenta, tan simple que hacemos un gran esfuerzo para definirla adecuadamente. I think a wheel is any circular object, regardless of its width, that rolls. And that means it might have an axle to transmit its power to someplace else or to direct its power at a certain point. Algunos dicen que un eje no es un componente necesario de una rueda. You can imagine wheels in which the mechanical wheel is not linked to that central axis, for example, in a ball bearing. Sería imposible. Considere esta máquina llamada polea. Less force is required to achieve a given effect. Now you have to apply the force over a much longer distance, and that's the key. With a pulley, instead of just lifting up a 500-pound block, 10 feet, say, you might have to pull 100 feet of rope, but you don't have to apply as much force, and so eventually you get the job done. That's mechanical advantage. Algunos han especulado que las primeras ruedas eran troncos utilizados para transportar cargas pesadas. I think it might be useful to make clear how little we know about that and to what extent we've made up stories. They're pretty much made up stories. The archaeological evidence for the very first wheel is pretty slim. Sin embargo, alguien en alguna parte